Hoy celebramos, mañana, el día de Pentecostés. Y el tema de esta predicación, naturalmente, tiene que ver con este gran acontecimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo nace la Iglesia cristiana. Él obra en ella y también en cada creyente. El evangelista San Lucas escribió sobre el Señor Jesús, que ya había resucitado, y dice así en Hechos 1, 4 al 5, que el Señor Jesús, reuniendo a los discípulos, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aún no había sucedido, vendría. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y este gran acontecimiento de su venida en espíritu y en verdad a este mundo y a nuestras vidas. Desgraciadamente, dentro del cristianismo nominal, la enseñanza de la doctrina del Espíritu Santo y su obra es muy diversa y confusa. San Pablo escribió estas palabras en 1 Corintios: porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no nos confunde. Los que nos confundimos somos nosotros. Todo lo que lleva a la confusión y al desorden no procede de Dios ni de su Santo Espíritu, sino del espíritu del mal. Por eso, con la ayuda del Señor, vamos a considerar en esta predicación lo que dice Dios en su santa palabra sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, la promesa del bautismo del Espíritu Santo. La anunciación del bautismo del Espíritu del Señor. San Juan el Bautista, nos dice la Biblia, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre para llevar al arrepentimiento y a la conversión a los hijos de Israel, a muchos hijos de Israel. Y fue San Juan el Bautista el que, refiriéndose al Señor Jesús, dijo, esto está en San Mateo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor Jesús, antes de morir en la cruz, anunció que Él enviaría al Espíritu Santo a sus discípulos y a todos los creyentes, diciendo, pero que era necesario que Él se fuera primero, porque si no, no vendría el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Después de su resurrección de la muerte, el Señor Jesús reunió a todos los suyos y les mandó que no saliesen de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí en estos pasajes también, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En este pasaje bíblico el Señor Jesús se refiere a la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia el día de Pentecostés, a lo que también llama el Señor el bautismo del Espíritu Santo. En segundo lugar, en este tema, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es el acto por el cual el Santo Espíritu de Dios añade a una persona a la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. El primer bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en el aposento alto, el día de Pentecostés, cuando comenzó la Iglesia. Allí nace la Iglesia cristiana. Hoy día ocurre en el momento que una persona recibe al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y vive para Él. Al referirse a ese momento en el que el Espíritu Santo bautiza a todo creyente,
en la Iglesia, San Pablo escribió en 1 Corintios estas palabras: pues por un mismo espíritu todos, escuchar bien, por un mismo espíritu todos, sin excepción, fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Algunos cristianos no están de acuerdo con esto. Sostienen que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo. Dicen que tiene lugar en algún momento posterior y que va acompañado de señales, como por ejemplo hablar lenguas. Los seguidores de John Wesley creen que estar llenos del Espíritu Santo es una experiencia dramática que tiene lugar en algún momento posterior a la salvación. Los wesleyanos prefieren referirse a ella como una santificación completa y la ven como una segunda obra de la gracia en la cual la naturaleza pecaminosa se elimina y el Espíritu Santo toma el control de esa persona. Pero no hay base bíblica para esperar una segunda obra de gracia, ni un bautismo de poder que traiga una santidad instantánea. El problema con esta opinión es que el Nuevo Testamento nunca nos dice que procuremos ni que esperemos una experiencia dramática posterior a la salvación. Somos justificados en el momento que creemos, y no solo justificados, sino también santificados, que es cuando también nacemos de nuevo. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y en ese instante de la salvación, cuando recibimos de Dios el regalo que Él nos da, Dios, el Espíritu Santo, viene también a nuestras vidas y permanece con Él y mora en Él. Está con nosotros y está en nosotros. El apóstol San Pablo dijo que somos templos del Espíritu Santo con estas palabras que escribió a los Corintios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo si somos hijos de Dios y creyentes, pero también la Iglesia, que también dice San Pablo en otro lugar, que la Iglesia es templo del Espíritu Santo cuando estamos todos juntos. Es verdad que podemos tener maravillosas experiencias posteriores a la salvación y hasta podríamos tener un encuentro con el Señor que revolucione nuestra manera de vivir, pero no tenemos base bíblica para esperar una segunda obra de la gracia ni un bautismo de poder que traiga una santidad instantánea. Más bien, San Pablo nos llamó a que presentemos nuestros cuerpos continuamente en sacrificio vivo y a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí sí que entramos nosotros en acción. Sed llenos del Espíritu Santo es otro tema. La frase bautismo con el Espíritu Santo solo aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ningún otro lugar nos dice que sea algo que debemos procurar en algún momento en nuestra vida y en el posterior a la salvación. San Juan el Bautista fue el primero en anunciar el bautismo del Espíritu Santo en el Evangelio de San Mateo. Y el Señor Jesús prometió el bautismo del Espíritu Santo antes de ascender a los cielos. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, el día que nació la Iglesia cristiana en Jerusalén. Los discípulos fueron bautizados como iglesia en el aposento alto, cuando San Pedro posteriormente predicó ese día a una multitud de unas 3.000 personas que creyeron, y luego nos dice así la palabra del Señor que está en Hechos, que el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. O sea que el que nos ha movido, el que nos ha guiado a Cristo, no fueron personas, fue Dios usando a personas, que es muy distinto. Y no nos quedemos tanto con las personas, por muy buenos hijos de Dios que sean,
sino quedémonos con Dios, que nos has guiado, aun cuando nosotros ni nos enterábamos de ello. En Hechos se registran 3 mini Pentecostés, en 3 ocasiones y grupos diferentes. Los creyentes samaritanos, cuya religión y raza era en parte judía, la familia gentil, en la casa de Cornelio, cuando Pedro no quería ir, pero Dios lo manda, él no quería ir, pero Dios lo mandó ir allí, y 12 personas que habían creído en Cristo y recibido el bautismo de Juan, pero no sabían nada acerca del Espíritu Santo ni lo que sucedió el día de Pentecostés en el aposento alto en Jerusalén. Cuando San Pedro vio que el Espíritu Santo había venido a los gentiles, recordó el bautismo del Espíritu que Cristo prometió. Se había olvidado y lo recordó. Y Pedro mismo escribe en Hechos 11:16 y adelante: entonces me acordé, dice Pablo, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, a los gentiles, cosa que él no la tenía muy clara, si Dios les concedió el mismo don a los gentiles que han creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice el apóstol San Pedro, para que pudiese estorbar a Dios? Dios obra todo esto. Y San Pedro se da de cuenta y dice: yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Un cristiano que esté buscando el bautismo del Espíritu Santo pierde el tiempo al buscar algo que ya tiene. No sé si os ha pasado alguna vez en la vida, a mí me pasó ya varias veces, que estaba buscando una cosa que llevaba puesta. Hace poco que buscaba las gafas y andaba con ellas. Así que no busquemos lo que ya Dios nos dio, pues perdemos el tiempo. Al dar señales visibles en estas 3 ocasiones que he mencionado, el Espíritu Santo confirmó que Jesucristo estaba edificando su iglesia. Estas señales fueron dadas durante la transición de los comienzos judíos de la iglesia hasta la inclusión plena de la iglesia de los gentiles. Ya sabéis, los problemas de San Pablo. Primero los judíos pensaban que solo era para ellos, pero después también vinieron griegos y de otros lugares, como hemos escuchado el día de Pentecostés, tantas naciones. Todos, Dios ama no solamente a los hebreos, ama a todos, a vuestra nación, a la mía y a todas las naciones del mundo. Pero todos tenemos que pasar a aceptar a Jesucristo y recibir el mismo Espíritu. Cuando pasó la transición de estas confusiones que había en la iglesia primitiva, el bautismo del Espíritu Santo dejó de ir acompañado a las señales que hubo al principio. Muy interesante esto también. Señales visibles, porque era un momento muy importante que se fundaba la iglesia, es como poner los pilares de la iglesia. Cuando una persona confía en Jesucristo hoy, en ese mismo momento es colocada en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Repito lo que San Pablo dijo, y escuchar bien esta frase, en 1 Corintios: porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay acepción de personas. 1 Corintios 12:13, si alguno lo quiere ver. Las palabras que se traducen "fuimos todos bautizados" se refieren a una acción que tuvo lugar en un instante, como será el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, en un momento, pasamos de ser condenados a ser salvos, de ser injustos a ser justos, de ser malvados a ser santos. Gracias a Dios. El bautismo del Espíritu Santo tiene un lugar en el momento de nuestra salvación y no se repite. No ha de procurarse después de la salvación, porque ya lo tenemos. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo sucede cuando el Espíritu Santo coloca al creyente en el lugar donde tiene que estar, entre los creyentes, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, en el momento de la salvación. De Juan el Bautista nos dice la Biblia, de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre.
desde antes de nacer. Las que sois madres sabéis lo que esto implica. Pues Juan el Bautista, antes de nacer, ya fue lleno del Espíritu Santo. Él fue escogido para ser profeta del Altísimo, para ir delante de la presencia del Señor en este mundo, para preparar sus caminos. Tenía una misión, y esto es lo que he mencionado ahora, la misión que tenía. Sin embargo, San Juan el Bautista no hizo ninguna señal espectacular. Dice en San Juan 12 que muchos que venían al Señor Jesús y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dice de Jesucristo, era verdad. Pero dicen, ninguna señal hizo. Pero lo que dice es verdad. Esa era la misión de Juan. No era hacer señales, ni milagros, ni cosas espectaculares. La misión de Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo, era decir y hablar lo que Dios le mandó. Y nada más. Por lo tanto, no queramos cosas que Dios no quiere que tengamos. San Juan Bautista no habló lenguas extrañas, ni echó fuera demonios, ni sanó a enfermos. Que conste que este varón estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero a la verdad, como dicen la Biblia, ninguna señal hizo. Pero en el caso de Juan el Bautista constituye evidencia irrefutable de que es un buen siervo de Dios, escogido por Dios, y que fue lleno de Dios, aunque no posea don sobrenatural ninguno, con espectaculares manifestaciones visibles. No es necesario la espectacularidad, lo que es necesario es tener a Dios y hacer lo que nos manda. En tercer lugar, al Señor Jesucristo resucitado, Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Al final del Evangelio de San Mateo, el Señor Jesús dice que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, así como un nombre que es sobre todo nombre, dice en Filipenses. Así que nuestro Señor es el Todopoderoso en el cielo y en la tierra, y también tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, porque es el Hijo de Dios. Poco tiempo antes de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, el Señor Jesús prometió que cuando Él se fuera, vendría para el Espíritu Santo para continuar la obra de la salvación y la edificación de la Iglesia de Jesucristo. Fijaros bien, el Señor Jesús vino a ser el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, para limpiarnos de toda maldad, para hacernos santos, para vencer la muerte y el pecado a nuestro favor, satisfacer así las santas demandas de la justicia divina contra nosotros, y cumplió su labor y se fue a donde vino, porque Él no vino de Marte, Él vino del cielo y vino a la tierra a salvar a los seres humanos y a llevar a todos con Él los que crean en Él. Y esta era la misión del Señor Jesús. Y la misión del Espíritu Santo es otra. Es ahora que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Padre, está ahora en nosotros, está aquí. Y estamos escuchando sus palabras, porque yo no soy más que como una radio que tenéis en casa, que transmite lo que hablan desde el otro lado, ¿ya? O cuando ponéis una predicación de otro, ¿ya? La radio hace, o los medios de difusión son para eso, son medios. Y nosotros, los siervos de Dios, somos medios que Dios usa, pero el que hace la obra es Dios en nosotros, ¿ya? Y no te olvides nunca de esto, que eres templo del Espíritu Santo y que Dios está contigo igual que está conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. San Juan el Bautista dijo: yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Fijaros bien, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, Dios el Padre dice: este es mi Hijo muy amado, a Él oíd. Y ahora aquí se nos dice el Señor Jesús que Él, que viene después de Él, os bautizará, el Señor,
con el Espíritu Santo. Aquí tenemos la Santísima Trinidad unida en una obra, que a veces es complicado, porque es un misterio, pero nosotros somos un misterio también, porque tenemos Espíritu, y no es el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu que Dios nos dio humanos. Tenemos alma y tenemos cuerpo. Así que es muy difícil explicar todo esto, ¿ya? Pero esto es lo que eres tú y lo que soy yo. Pues cuanto más complicado es explicar a Dios. Pero sí, eso no deja de ser verdad que tú estás ahí y yo estoy aquí. Pero Dios también está aquí. Dios también está aquí. El bautismo del Espíritu Santo no ocurrió durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. San Juan escribió del Señor Jesús, pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él y que habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Así que el día de Pentecostés es cuando Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros. San Juan 7:39 está este versículo. Este bautismo comenzó el día de Pentecostés, allá sobre el año 33 de la era cristiana. Consideremos algunas de las señales de este bautismo de Pentecostés, de aquel día en el aposento alto en Pentecostés. En primer lugar, 3:1, un estruendo como un viento regio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Hemos escuchado antes en Hechos 2:2. Cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, le dijo estas palabras en San Juan 2:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo, pero está ahí. Así obra Dios en nuestra salvación por la fe en Jesucristo, al hacer de los creyentes nuevas criaturas, hijos suyos. Antes no éramos, pero ahora somos hijos de Dios, gracias a Dios. Ya. Pero lo hace por medio de su Santo Espíritu. En segundo lugar, en este subpunto 3:2, dice que aparecieron sobre los apóstoles lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los apóstoles. El bautizar en fuego es probable que no se trate del fuego de las lenguas repartidas como fuego literal del día de Pentecostés, sino pruebas. San Pedro escribió a los creyentes en 1 de Pedro 1:7 y adelante, sometid a vuestra fe como el oro se prueba con fuego, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, dice San Pedro, hablando de otro fuego, que es el fuego de los sufrimientos. No se trata del fuego del bautismo literal, sino retórico. Bautizar en fuego es bautizar en pruebas. Y Dios nos prueba. Por lo tanto, los creyentes que oran y cantan diciendo, mándanos fuego, Señor, mándanos fuego, están pidiendo pruebas y más pruebas. Desde luego, no lo entienden, pero lastimosamente ellos mismos no piensan en lo que están diciendo, porque se trata de otras cosas. Pues dice en San Marcos, el Señor Jesús a sus discípulos les dice, le pedían cosas. Uno le decía, Señor, queremos ser los primeros cuando tú reines, yo quiero estar allí, en los primeros asientos. Y el Señor Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y cuántas veces, queridos y queridas hermanas, no sabemos lo que pedimos. Podéis beber de la copa que yo bebo, dice el Señor Jesucristo, y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y contestaron todos, ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, de la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ahora pensad solamente en la copa. ¿Sabéis la copa que tuvo que beber el Señor Jesús en Getsemaní?
el Señor veía todo lo que le venía por delante. Sufrimientos y más sufrimientos. Los discípulos dijeron, nosotros podemos. Pues en el fuego son cosas parecidas. Con estas palabras el Señor Jesús está previendo y anunciando sus propios sufrimientos, como también los que sobrevendrían a los apóstoles. San Pedro le dijo claramente al Señor que sería llevado a donde él no quería ir, a muchos problemas y dificultades, como Cristo tuvo que vivirlos. Y si somos cristianos, debemos de andar con él. San Pablo también escribió a los creyentes en 1 Corintios, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego se revelará. El fuego mismo probará la calidad de la obra que hay en cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, que es Dios, Jesucristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, tan grande es el amor de Dios, él será salvo, o ella, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? No os olvidéis, todos los que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Que nadie os engañe. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Aquí se aprecia claramente el fuego al que se refiere aquí, que es el de las pruebas, por las que los creyentes tienen que pasar al vivir siguiendo al Señor y sirviéndole. En este subpunto 3.3, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, otra señal de ese día, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Hablaban lenguas natales de este mundo, nacionales, lenguas que entendían los que venían de esas naciones, de las personas presentes, provenientes de distintas naciones y no lenguas angelicales aquí en este caso, extrañas con palabras incomprensibles y desconocidas. Del día de Pentecostés dice la Biblia, y estaban asombrados y se maravillaban todos diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido, nuestra lengua natal? Y ahora dicen las naciones, si queréis anotar el número, que son unas cuantas, partos, medios, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, vinieron a Roma, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No os olvidéis lo que dije al principio, Dios no es Dios de confusión, sino Dios aclara las cosas y quiere que le entendamos, no que escuchemos cosas que no entendemos o que hablemos cosas que no entiende nadie. La misma multitud presente en aquel día testificaba que los apóstoles hablaban con sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y este es el gran milagro, que el que ahora está traduciendo Marcelino, hay alguien que está traduciendo, para que puedan entenderlo en la lengua y no esté aquí y no se entere de nada, porque sería confundir a esa pobre persona. Y se hace un gran esfuerzo, pues ese día no necesitó Dios traductores, sino que Dios mismo hizo la traducción, porque era una señal de ese gran día de Pentecostés. En este subpunto 3.4, muchas maravillosas señales hechas por los apóstoles. Hechas por los apóstoles. ¿Ya? Allí estaban 120 discípulos el día de Pentecostés. Obviamente estos no recibieron los poderes, sino solo los apóstoles. ¿Ya?
porque ellos eran los que anduvieron con el Señor y son los fundamentos también, después el fundamento es Jesucristo, pero ellos son como pilares de la Iglesia cristiana. Ellos sí hicieron grandes señales. Y 3.5 en este subpunto, el bautismo del Espíritu Santo se manifestó años más tarde en la casa de Cornelio y familia. Esto es muy interesante esto. No solamente el Espíritu obra allí el día de Pentecostés, sino a partir de ese momento obra en cualquier lugar donde una persona recibe a Jesucristo y le entrega su corazón. Los primeros gentiles convertidos al Señor, y San Pedro tenía sus problemas para aceptar estas cosas, porque decía, yo soy judío, soy especial, no soy como los otros que no son judíos, yo tengo al Dios verdadero, y de alguna manera había un menosprecio hacia los otros pueblos. Pero Dios no obra así. Dios no es así. No os olvidéis de Juan 3:16 nunca. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. No solamente para argentinos y peruanos e italianos, sino para todas las naciones de la tierra. Y Jesús, el mensaje que nos dice, id por todo el mundo y llevad el Evangelio para que todo el que crea sea salvo y no se condene. Sin acepción de personas, ni razas. San Pedro explicó esto después, cuando lo entendió, y dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, también, aunque no eran judíos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Igual que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó a los que estaban allí, pues también con los gentiles. Y dice el apóstol Pedro, igual que con nosotros al principio. Esto está en Hechos 11. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos los dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice San Pedro, para poder estorbar a Dios? San Pedro está diciendo, estoy estorbando a Dios por mí, porque no entiendo muchas cosas. Pero Dios se las aclaró. Y el hombre tuvo el gran valor de decirlo públicamente, y está escrito en la Biblia. Él no lo entendía, pero después lo entendió. Y que lo que pasó el día de Pentecostés sigue pasando cada vez que una persona recibe a Cristo. En ese momento el Espíritu Santo viene y toma lugar en esa vida. Es del todo evidente que para el apóstol San Pedro la promesa del Señor Jesús de bautizar en el Espíritu Santo se cumplió el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio y se cumple cada vez que una persona entrega su vida al Señor Jesús. Al principio es una referencia a Pentecostés, como sobre nosotros significa de la misma manera. O sea que no es una manera diferente el día de Pentecostés al día que tú recibiste al Señor Jesús. Es el mismo día. El día que tú entregaste tu vida a Jesús ha sido tu Pentecostés. Es decir, que eso vino directamente del cielo para ti. Y no por la imposición de manos de un líder religioso o de cierta persona que se cree superior a los demás, sino porque Dios así lo quise. Y tampoco es por la intervención humana o formas humanas, sino es Dios el que lo hace, no nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio, pero el que salva es Dios, el que perdona pecados es el Señor Jesús y el que da el Espíritu Santo es Dios mismo. Así que démosle la gloria al Señor y no a quienes no nos la merecemos. El entendimiento del apóstol Pedro debemos hacerlo nuestro, no inventando doctrinas erróneas sobre el bautismo del Espíritu Santo ni confeccionando estratagemas en el intento vano de imitar los sucesos de Pentecostés en la casa de Cornelio, o lo que pasó en la casa de Cornelio. Termino ya, hermanos y hermanas. En términos generales, los cristianos del siglo I que recibieron dones sobrenaturales por medio de la imposición de manos de los apóstoles, fueron hechos partícipes del bautismo del Espíritu, de la misma manera que participan todos cuantos se arrepienten bautizándose para el perdón de pecados, pues no solo son perdonados, sino que reciben además el don del Espíritu Santo. Nacen de nuevo del Espíritu Santo,
porque el nacimiento nuevo no lo obramos nosotros, lo obra el Espíritu Santo en nosotros. El que nos convence de pecado, dice el Señor Jesús, que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el que nos ha convencido a nosotros de que somos pecadores ha sido el Espíritu Santo. De justicia, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo ha pagado por nosotros, para justificarnos ante Dios. Y el que nos convence de que la justicia de Cristo es suficiente para que yo sea justo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pues entonces, si no lo tienes, no puedes creerlo. Y si lo crees, es que lo tienes. ¿Está claro? Espero que estoy predicando la palabra de Dios, la Biblia, no me la he inventado yo. Dios me libre. Ya que al nacer del agua significa sumergirse en agua, se deduce también que nacer del Espíritu significa sumergirse en el Espíritu. Cuando aquí alguien se bautiza en agua, significa que le han sido perdonados sus pecados, que ha empezado una nueva vida con Dios. No se trata tanto del agua. El agua es un símbolo de limpieza, pero el que nos limpia de pecados es Dios. Y eso quiere decirse que estamos dentro de la gracia de Dios. Pues el ser bautizados en el Espíritu Santo quiere decirse que ahora tenemos al Espíritu en nuestra vida y que ya no gobernamos nosotros nuestra vida si somos buenos hijos. ¿Ya? Dejamos que Dios nos gobierne, que ya no hago lo que a mí me da la gana y lo que a mí me parece, si es malo, sino que escuchamos la voz del Espíritu del Señor que nos dice, no hagas eso, mira que esto no lo quiero yo, como el padre que aconseja a sus hijos. Esta es la voz del Espíritu, el que nos frena, el que nos dice, cuidado con tu ira, cuidado con ese rencor que llevas dentro, eso no es bueno ni para ti ni para los demás, porque una persona que lleva odio, siembra odio, una persona que lleva amargura, siembra amargura, no solo se amarga él, amarga a los que están a su lado. Dios no quiere eso en nosotros, pero el que nos convence de estas cosas y el que nos ayuda a salir de ellas es el Espíritu del Señor. Esto ocurre cuando una persona arrepentida vive como Dios manda, andando en el Espíritu Santo. No es indispensable ningún don sobrenatural, no tienes que hacer cosas raras, ni hacer cosas para que la gente crea que tú tienes el Espíritu Santo. Ya lo tienes sin hacer nada, haz lo que Dios te manda. Ni siquiera hablar lenguas extrañas, no por eso se va a saber si eres buen cristiano o no lo eres, para evidenciar que tú sí tienes el Espíritu Santo. Recordemos que Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo desde antes de nacer y estaba lleno del Espíritu Santo. Era un gran varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero que ninguna señal espectacular hizo. ¿O queremos ser más que Juan el Bautista? Aunque el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez, el momento, y este no es el tema de hoy, para otro día si Dios me lo permite y si Él lo quiere así, el Espíritu Santo ocurre cuando viene a nuestra vida una sola vez, en el momento de la salvación. El ser llenos del Espíritu Santo es otro tema, y esto puede ocurrir muchas veces en nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida cuando nos acercamos a Dios y nos arrepentimos de algo que hemos hecho y decimos, Señor, no lo quiero hacer más, y en ese momento sentimos que el Señor nos perdona, sentimos como el Espíritu Santo nos convence, está arreglado, vete en paz, y sentimos un gozo interior. Eso es estar llenos del Espíritu Santo, pero igual que nos llenamos nos podemos vaciar. Por eso necesitamos constantemente estar llenos. Igual que nuestros pulmones constantemente tienen que recibir el oxígeno, nosotros necesitamos respirar a Dios. ¿Ya? Aunque respiramos sin darnos de cuenta, pero si nos falta el aire morimos. Pues Dios es más que el aire que respiramos y está con nosotros y en nosotros. Porque eso lo hace Dios. Por eso no debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo porque ya lo tenemos, sino dejemos que Dios ordene nuestra vida y nos guíe a ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí, debemos de hacerlo. Y por último, es importante reconocer la diferencia. Hago énfasis en esto porque esto confunde a muchos. El ser bautizado del Espíritu Santo es una vez sola en la vida para siempre, al creyente que sigue el camino del Señor y nunca se aparta de él, pero el ser llenos del Espíritu Santo es algo constante.
que así como si me falta el agua, ahora no porque la tenemos en los grifos, mientras llegue, pero antes había que ir a buscar a la fuente, pues el ser llenos, llenar nuestros baldes, eso es una labor nuestra. Hay un solo bautismo que nos une al cuerpo de Cristo y nos abre las puertas a toda bendición y también a la Iglesia. El ser lleno del Espíritu Santo es una de las grandes bendiciones del creyente que conlleva que busquemos esto, ser llenos de Dios en nuestra vida. Solo, y ahora escuchar bien esta frase, que es muy importante, solo aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Solo aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Se necesita ser un cristiano nacido de nuevo, identificado con el Señor Jesucristo, y así tener el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora concluyo con esto. Si tú tienes a Dios contigo, no hagas lo que tú quieras. Si tú tienes al Señor en tu corazón, el Espíritu de Cristo, sabes que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario y tuvo que pagar por ellos. Sabes que el Señor tuvo que dar su vida para satisfacer las santas demandas de la justicia divina para que tú seas justo. Si tienes al Señor en tu vida, no peques. Si guardas en tu corazón cosas que son sucias, como puede ser odio, resentimiento, etc., llénate del fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y no estoy hablando del amor humano. Amor de Dios, gozo de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que Dios quiere darnos. Y esto sí que hace felices. Me hace feliz a mí y hace feliz a todos los que viven conmigo. Eso es lo que yo deseo para mí y para todos vosotros. Y no os olvidéis que Dios no nos confunde. Nosotros nos confundimos o nos pueden confundir. Para eso, leamos la Biblia y meditémosla. Y consultemos a los pastores que son bíblicos, ¿ya?, que leen la Biblia y la practican, que Dios nos puso en nuestras iglesias. Amén.